Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Verum. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar acerca de lo que es la automatización, tanto de las máquinas como de la industria, ¿verdad? También de los carros eléctricos. Está muy bien. Nos vamos a referir un poco acerca del futuro de todos estos temas, qué nos depara, ¿verdad? En unos años, en la educación importante. ¿Qué tienen que estudiar ustedes ahora, los más jóvenes, para ser competitivos a nivel laboral en un futuro? Así que me acompaña Rodolfo. Rodolfo es un egresado, recién egresado de Ingeniería Electromecánica. Es licenciado, así que ¿quién mejor que alguien que viene saliendo de la U fresquito, ¿verdad? Para que nos cuente acerca de este tema. Muy interesante. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, más bien agradecido por haber sido invitado a hablar con ustedes. Buenísimo. Rodolfo es un amigo de hace bastante tiempo. Lo conocí súper chiquitillo cuando... Entonces, ha crecido increíblemente en conocimiento. Vamos a ver qué nos tiene que decir acerca de ese tema tan interesante. Ok, empecemos, Rodolfo, hablando sobre los vehículos eléctricos. ¿Cuál fue más o menos la historia? ¿Cuáles fueron los primeros que salieron? ¿Verdad? Que yo recuerdo que todo el mundo hablaba de que era una novedad, que no se iba a usar gasolina. Contanos un poco. Sí, claro. Bueno, pues los vehículos eléctricos ha sido un tema que últimamente se ha hablado bastante, pero la realidad está en que de hecho fueron los primeros vehículos en la historia que se crearon, antes incluso que los de gasolina. ¿En serio? Y diésel y el vapor incluso. De hecho, el primer vehículo eléctrico fue creado por ahí en 1834 y los de combustión surgieron por ahí en 1861. Claro, Okay. tenían muchas desventajas, como que la batería pues no se recargaba, sino que cada vez había que conseguir una nueva. También de que pues duraba muy poca la batería. Y estas desventajas frente a los de combustión interna, que en realidad no les gustaba mucho por el mismo humo que generaban en ese entonces, al final de cuentas pues predominó los vehículos convencionales que conocemos hoy. Claro, porque no estaban tan desarrollados, seguro. Sí, claro. Qué buen punto ese que nos mencionas, que fueron los primeros, más bien, no es algo tan novedoso en realidad, sí, obviamente porque se ha hecho mucho mejor, pero fueron los primeros que se crearon, mucho antes que el vapor. Yo sinceramente no sabía. Está muy bien. ¿Por qué crees, digamos? Porque desde que salieron hace unos años, no sé cuántos años, tal vez 5 años, no sé hace cuánto, empezaron a salir nuevamente, pero ya modificados, etcétera. Fueron una novedad a nivel mundial, pero al final no pegó tanto la idea. O sea, tal vez compraron algunos, pero se siguieron vendiendo de gasolina, etcétera. ¿Por qué crees que no pegó tanto esa idea? Bueno, el fracaso de los vehículos eléctricos pues es muy sencillo. Fue las baterías. Las baterías que resultaban ser, pues, además de bastante caras, bastante pesadas. Entonces, al final de cuentas, resultaba muchísimo más sencillo cargar el carro con cualquier combustible líquido que duraba más, de hecho, la autonomía de los vehículos, que cargar una batería tan pesada como la que conocemos hoy. ¿Cuál habrá sido la primera empresa? Hyundai, no sé, Toyota, no tenés alguna idea. O desde las primeras, por ejemplo. Yo sé que Tesla ahora está muy presente en ese ámbito, pero... Tesla fue la primera marca que popularizó esta idea de traer los vehículos eléctricos al presente. Y después el resto de las empresas se vieron impulsadas por los éxitos que estaba consiguiendo esta empresa. De hecho, pues hizo ver a los carros eléctricos más allá de lentos, con poca autonomía, que la autonomía es la distancia que pueden recorrer con una sola carga. Además de eso, pues le trajo lujos como pues lo que pueden traer los carros que tienen Tesla, como Roadster, que puede acelerar en 3,4 segundos de 0 a 100. Roadster es un modelo de Tesla. El Roadster es un modelo de los más populares. Los vehículos más potentes y los más rápidos, de hecho, son los Teslas, no los de combustión interna. De hecho, cada año se rompen récords en cuanto a los vehículos eléctricos. Interesante. Entonces, es un hay uno que he visto que parece como
como una caja, como un cartón, porque es todo cuadrado, es como negro. ¿Es un modelo o es un prototipo? Creo que yo lo he visto, no sé si es de Tesla. De los de Tesla. Creo que sí. Tiene varios, tiene varios. Ahorita los más populares son el modelo S, el modelo 3, el modelo X y el Y. Ah, buenísimo. Además del roadster. Está X, en, Y, van como por letras. al final, la idea era hacer como la palabra sexy en los tres. Sexy. En los tres Ok, ¿cuál les modelos. falta? ¿Hicieron S? ¿Hicieron E? Todos lo hicieron. X y... Iban a hacer la letra E, pero Ford Ford, patentizó ajá. la letra E, entonces no La pudieron patentizó sacar, para carros. Que no pudieron sacar el modelo si lo E. hicieron, me imagino que mediante... En vez de la E pusieron el 3, que es como la E al Ah, revés. ok. Fue una Ok. idea de Musk. Pero tengo entendido. Ford hizo esa jugada pensando en Tesla, en hacerles una pausa. Dice el dueño de Ford que patentizaron la E en honor al modelo T. El modelo T fue el primer vehículo comercializado en una cadena de logística masiva. Ujú. Eso fue hace casi 100 años. Ahora, en honor al modelo T, el modelo E sería como el modelo Electric de la marca Ford, pero hasta el momento, Está sospechoso. hoy no lo han sacado. Qué increíble, ¿ah? Sí. Cabrones de esos. Ok, demasiado interesante. Hablemos un poco, ¿verdad? Estamos lo de las ventajas de los carros eléctricos. Obviamente las ventajas es que producen menos humo, etcétera. Entonces, a esto va mi pregunta. ¿Crees que ahora los carros de combustión interna, los vehículos de combustión interna, son una causa importante del calentamiento global? Que si es verdad, ¿qué opinas sobre eso? Sí, claro. Comenzando desde el inicio, pues el calentamiento global es un hecho irrefutable, no se puede dudar, aunque existe un sector pues que se beneficia de las actuales emisiones que lo podrían llegar a negar, pero ¿Cuál sector se beneficia de las emisiones? Principalmente la industria petrolera Ok, y la de sí, gas claro. natural. Claro, Que- ok, eso es súper importante porque hay una guerra por el petróleo. Esa guerra me imagino que se estancaría si se hace algo normal el carro eléctrico. Sí, claro, pero ellos mismos saben, ellos mismos conocen. Por ejemplo, Qatar está haciendo inversiones en energías renovables. Saben que ok. se va a acabar. Entonces, ya han invertido. Son Ok, grandes ok. inversores. Ok. La demanda del petróleo está en declive. Ya se pasó el pico de consumo máximo. Entonces, es serio? muy importante. Ellos mismos lo saben. Buenísimo. Lo que sí se debe saber, y todos debemos de conocer, es que actualmente la temperatura global promedio del planeta ha aumentado en 1,1 grados Celsius. Y Según- eso suena poco, pero es un montón. Sí, según el de IPC, un grupo intergubernamental de expertos para el cambio climático, Sí, que hablan han sobre dicho eso. que ya Ujú. se ha aumentado eso. Y eso va a traer eventos climáticos extremos que ya se han visto en la actualidad. Por ejemplo, hace poco pasaron 2 huracanes en menos de 15 días, eso no es normal. Ok. También se ha dado sequías o incendios masivos, tanto en Rusia como en Estados Unidos. Tiene que haber entonces Todo eso está claramente relacionado. un cambio de la combustión interna a lo eléctrico. Sí, Tiene claro. Es necesario, dirías, para el bien del planeta. Sí, porque sí, es cierto, las emisiones del transporte no son completamente las culpables de los actuales niveles de concentración de los gases de efecto invernadero, que son, por ejemplo, pues el CO2, que es dióxido de carbono, el metano también, óxido de nitroso. No solo es el transporte, también está el sector de energía, que a nivel global, pues, da un 40% de las emisiones. Hablábamos también que las vacas eran como... Algunas personas pensaban que las Sí, vacas eran sí. el causante del calentamiento global. Sí. Ok, ya pregunto yo, ¿qué culpa tienen las vacas? En la previa habíamos hablado, Ajá. detrás de cámaras Ajá. hablamos de que hay un sector de la población de que dice que la ganadería es el gran culpable de... Un supuesto es. Sí, al final Ok. sí es cierto. 14% de las emisiones de CO2, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por la agricultura y la ganadería. Pero solo un pero 14%. esto ¿por qué, digamos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la ganadería con los gases? Más allá de pues el transporte del ganado, pues los animales en sí producen pues metano. Bueno, Ok, ya. principalmente las vacas. Ya veo pues, por dónde vamos. Ajá. Entonces las vacas son bastante culpables. Entonces, un 14% de la agricultura y la ganadería, eso sí. La industria otro Increíble. 20% y el sector de energía un 40% y
el sector transporte un 20%. Increíble. Es como que toda la humanidad se pone de acuerdo para de una u otra forma aumentar el calentamiento global. Es Sí, increíble. pero Hasta los agricultores. ajá, está seccionado en varios bloques. Ah, ok. En Costa Rica, el 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero son emitidas por el transporte, el 67%. Aquí en Costa Rica. Sí, Ok. es que Me imagino que en México DF es increíblemente superior. sí, lo que pasa es que Costa Rica, la matriz energética de Costa Rica, que es la fuente de las energías, no es el petróleo, no es diésel en centrales térmicas, son las fuentes renovables hasta un 99%, por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, y las plantas eólicas y solares, por ejemplo. Ok. Entonces, nuestros retos en Costa Rica son diferentes. Aquí, pues, lo que hay que cambiar es el transporte, que es lo que principalmente contamina. Ah, ok. Ok. Bueno, hay un dato para los que están en el poder. ¿Y sabes si hay algún plan para cambiar el transporte en Costa Rica? ¿Algo como masivo? Sí, O, sí. existe el Plan Nacional de Descarbonización que fue implementado por Carlos Alvarado. Ok, saludos al Prezi. Este plan pues pretende disminuir la flota de vehículos de combustión interna y aumentar la de vehículos eléctricos. De hecho, en Costa Rica ya hay 3.000 vehículos eléctricos. Ah, ok. Es el país. Yo he visto algunos, más bien te iba a mencionar eso, es importante la recarga del vehículo. Ujú. Y me imagino que antes no era tan popular porque el vehículo andaba, no sé, unos kilómetros y no tenía dónde recargar. ¿Qué tenía? Devolverse al punto de inicio. Era muy complicado. Ahora es más común ver en las gasolineras un puesto ahí eléctrico para carga. Sí, sí. Pero antes era muy difícil. Sí, Eso era una contra. lo que pasa es que esa es una de las desventajas que se tienen hasta hoy, de hecho. Pero el Plan Nacional de Descarbonización incluye el hecho de que ahora existe una red grande de cargadores eléctricos a nivel nacional. De hecho, Costa Rica también lidera el campo es el país, si no me equivoco, o el segundo, con más puntos de recarga eléctrica a nivel nacional por la cantidad total de vehículos, Ah, ok. proporcionalmente, claro. Sí. Además de ser también de los que tienen más vehículos proporcionalmente a su cantidad de vehículos convencionales. Ah, ok. En el mundo existen en total 10 millones de vehículos eléctricos, pero eso no es nada comparado a los 1.200 millones de vehículos normales. Sí, Se claro. estima que en el 2030, dentro de unos más o menos 10 años, 10 años. ya los vehículos eléctricos van a ser unos 10 a 20% del total. Perfecto. Obviamente los vehículos eléctricos son más caros porque a la hora de hacer la compra, porque Ujú. son más modernos, tienen una tecnología relativamente nueva, ¿verdad? Con esta optimización que le han hecho. Pero a la larga se supone que es más económico porque es Ujú. más barato que el petróleo o que la gasolina en este Ujú. caso. A la Claro, larga. eso es un punto muy importante que es importante abarcar porque bueno, existen muchas razones por las que se ha frenado el cambio al transporte eléctrico y como te dije al inicio, todo recae en las baterías. Igual que en el pasado, las baterías hoy tienen muchas desventajas. Una es, como la que mencionas, los vehículos eléctricos en esencia son iguales que los vehículos convencionales, excepto porque el motor no es un motor que funciona por explosiones controladas de diésel o de gasolina, que pasa en lo normal, sino que es un motor eléctrico con principios de electromagnetismo y se mueve por electricidad. Esta electricidad pues comienza en la batería. Bueno, surge la batería y pues la batería en sí tiene un costo muy alto. La razón por la que los vehículos eléctricos inicialmente son más caros que los normales es por la batería, el paquete de baterías, básicamente. Ah, ok. Pero como decís, al final de cuentas, lo que sigue consumiendo es electricidad y la electricidad más barata, es menos volátil que los Ok, combustibles también. fósiles. Pero la pregunta del millón, ¿es mucho más caro un vehículo eléctrico? O sea, si hablamos de que es más caro, pues claramente porque los vehículos eléctricos son más modernos, son Ujú. del año o de hace unos años muy recientes. Pero ¿qué tan caro? ¿Cuál sería la diferencia tan abismal? ¿Tenés el precio de Sí, algunos claro. modelos? Bueno, hablando así, el más barato en Costa Rica, se puede hablar del EV, el Smart EV que surgió en el 2016. ¿De qué marca sería esa?
El EV Smart, no sé, la verdad, O pero la marca, bueno, es esa es el la modelo. marca. Ajá. Ok, correcto. Lo que Hay que pasa es buscarlo. que es de 2 puertas y es el más barato. En sí Es vale pequeñito. 7 millones de colones más o menos. Es el más Ok. barato del mercado. Eh, 7 millones, eso sí, es de 2 puertas. No sé, el carro más barato que se te viene. Más o menos $11,000, Ujú, ¿verdad? 12,000, sí, más o menos. Más o ¿Cuál- menos, ok. El carro más barato de 2 puertas, nuevo, ¿cuál sería? No sé, normal. No sé, hay un Spark o algo así que es Ujú, súper Chevrolet chiquitito. Spark Ajá, pero puede no sé si andar, es de 2 puertas, no recuerdo. Yo creo que sí. puede andar como en 2 millones, creo. Sí, sí, claro, entonces sí es mucho más caro. Si Sí. hablamos de un carro con las mismas características visuales y ergonómicas y todo, comparando uno de gasolina con uno eléctrico, serían 10 millones la diferencia, Ujú. 10 millones de colones, claramente. No, bueno, un Chevrolet Spark puede andar por ahí de 3 3, 3 4, bueno, sí, millones. pero Y este que estamos hablando eléctrico, el Smart BB7, entonces sería como 5. Pero sí, al final de Ah, cuentas ok, es muy ok, pero alto. sí es mucho más caro, entonces, Sí, bueno, si hablamos de uno de 4 puertas, podemos hablar del R1, que es de Great Wall Motors. ok, Vale por ahí de 12 millones de colones, que es por ahí de $19,000, más o ok, menos. sí es mucha plata. Es bastante, 12 millones que no se puede comprar un Sí, carro claro, normal. se puede Pero comprar al final de como cuentas, 4 carros de la gasolina, diferencia depende del es el año. paquete de baterías. Ahí viene la diferencia del costo. Sí, me imagino que hay unos que duran más, Ujú. otros que duran menos, que avanzan más, que son más rápidos, por ejemplo, etcétera. Las baterías tienen otras desventajas, incluso. Está el hecho de que pues la autonomía no es tan extensa como la de los vehículos normales. Anda por ahí de 300 kilómetros en promedio. Y esto viene más que todo por el hecho de que las baterías pesan. No, no, y ese límite de energía que le podemos meter a una batería Es por el viene, peso. viene limitado por el peso. Por ejemplo, esta Si no propiedad, pesaría una tonelada un ajá, carro, esta ¿verdad? propiedad se llama densidad de energía específica. Para entender más o menos, digamos que queremos conducir de aquí a San José con una tal batería. Si comenzamos a ir de aquí hasta allá, pues, y calculamos que no nos va a dar la energía que tenemos, podemos decir, pongámosle una batería más grande. Eh, Al poner una batería más grande, podemos meterle más energía, pero esto va a implicar más peso. Más peso. Al final de cuentas, hay que encontrar un punto óptimo Ok, exacto. que nos dé una buena proporción entre el peso y la energía total. Y pues están limitadas las baterías a por ahí de 300 kilómetros actualmente. De hecho, Ok. si se lograra, actualmente hay mucha investigación, muchos avances. Si se lograra disminuir el peso de las baterías de ion litio, que es de las más populares, incluso se podrían incluir en los aviones y podrían haber aviones eléctricos, pero todavía son muy pesadas. Entonces, Eso iba a preguntarte, porque me imagino que eso tiene implicaciones hasta en la aeronáutica, ¿verdad? sí, lo que pasa es que aún son muy pesadas las baterías y no se pueden usar en aviones, pero hay bueno, avionetas bastante ligeras que sí se pueden implementar, pero están todavía en plena investigación, en pleno desarrollo. En proceso, ¿verdad? Ujú, Claramente como los carros que se están automatizando, porque hay que diferenciar entre, bueno, no sé si van ligados también. El carro que es eléctrico ahorra más, etcétera, eso. Pero ahora hay carros inteligentes, ujú. como el Tesla, que se ha vuelto muy popular, gente subiendo videos. Claro, gente digo yo, pero en realidad son gente con mucha plata, subiendo videos donde el carro maneja, va solo, digamos. Este, Hubo un usuario hace poco que el carro Tesla confundió la luna con un Ujú. semáforo en rojo. Sí, me enteré. Entonces, uno dice, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial está tan optimizada en este tiempo, verdad? O sea, Ujú. que, que el carro piense que viene algo muy cerca, en realidad está muy lejos y que frene de un solo y que uno se golpee, o qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. ¿Qué opinas sobre la automatización de los carros? Me enteré de otras causas contra Tesla, otras denuncias. Hace muy poco, Ah, hay denuncias contra sí, me Tesla. encontré que hace muy poco, ¿Habrán ganado alguna? Porque son millones. sí, cada vez tienen más denuncias. Hace muy poco me enteré que denunciaron que no se está enterando de que hay, por ejemplo, ambulancias detrás, entonces tienen que correr y no, pues no hace caso. El Ah, ok. vehículo en Pero, conducción. pero tiene un modo manual también el carro. Sí, No es que sí se puede cambiar. De hecho, podemos hablar de eso. Existen 5 niveles de automatización de un vehículo.
El primero, digamos que el 0 es vehículo completamente manual. El 1 sería asistencia al conductor, que pues ya se ve en muchos vehículos hoy. Sí, Por ejemplo, los vehículos que tienen cámaras y uno puede retroceder viendo la cámara sensores y y todo. escuchar el sensor Ujú. palpitando. También está el nivel 2, que es una automatización parcial, el nivel 3, que es automatización condicional, que son los que tienen los Teslas. Los Teslas, uno puede ir en condiciones ideales, que es una autopista, con el modo autónomo. Uno puede, se supone, sin ir tocando nada. Pero en autopistas bien delineadas. Sí, Esa esto es es... otra cosa, que aquí en Costa Ujú. Rica uno da una vuelta y se acabó la línea y el carro de Tesla sigue directo por el barranco. De hecho, esto principalmente se puede usar en autopistas bien pintadas, como en Bien Estados pintadas. En Unidos. Estados Unidos, Porque claramente. el nivel 3, que son los que tienen Tesla, conducen bien bajo condiciones ambientales muy buenas. Por ejemplo, muy buena iluminación, pues nadie atravesándose de repente. Yo no me arriesgaría a hacer No, algo así en este momento, ¿verdad? Porque con todos estos errores, quién sabe. ¿Vos te animarías? sí, claro, sí, sí. Sí, Lo que sería pasa es que hay, interesante. hay niveles más altos incluso, que Y que está acelere solo y que usted diga, pero ¿qué está pasando? Y va a 150 kilómetros, 200 y a mí me encantaría. no No he sé. tenido la oportunidad de estar en uno autónomo, pero sí, a mí me gustaría irme durmiendo. Y, No, no podría dormir yo. sí, claro, o ir Dejando leyendo un mis días libro. meramente en las manos de la máquina, o sea, no lo haría. Pero ¿cuál es el miedo? Ya que le falla algún sensor, Hay un dato muy, muy, muy importante. Cada año mueren 60 millones de personas por accidentes automovilísticos en el mundo. Se estima que el 94% de los errores por accidentes automovilísticos, las máquinas es imposible que las cometan. Porque, por ejemplo, entonces tiene más fallo el ser humano, sí, obviamente. sí, sí. Al final de cuentas, el fallo lo tiene Y principalmente el ser humano. qué rudo, ¿verdad? Es muchísimo más seguro. Pensar que es más confiable que una máquina maneje el carro a que uno, ¿verdad? Sí, actualmente existe un servicio de taxi que lo da Waymo en Phoenix, Estados Unidos. Es una empresa subsidiaria de Alphabet, que es la empresa dueña de Google. Y el servicio de taxi es completamente por vehículos autónomos. Uno se monta, estos vehículos tienen el nivel 4 de automatización. Uno se monta y puede andar en la ciudad como Uber, pero sin chofer. Ah, ok. Sí, los vehículos ya son equipados completamente. Hay un Qué botón de interesante. emergencia por si uno quiere detenerse. Uno puede llamar al servicio al servicio al cliente por si tiene alguna duda. Esto es súper importante porque taxistas, por lo menos en Costa Rica, hay un montón. Y hubo una pelea hace unos años entre taxistas piratas y taxistas legales, por decirlo así, Ujú. por quién tenía el control, cuáles eran ilegales, qué pasaba, Sí, que fue injusto. Y ahora imagínense si vienen un carro y los ponen ahí y dicen, no, ustedes ya no tienen trabajo porque este carro les va a hacer todo el trabajo. sí, todos están en riesgo porque les sustituya pues un código. Pero ¿A cuántos años crees que sea posible ya esto? O sea, unos 10, 15 años. alcanzar esto en Estados Unidos pues está en desarrollo porque actualmente lo que están haciendo es recolectar datos. Ya tienen pues, estimado 1000 años de datos porque son varios vehículos. Ujú. Y están recolectando datos para mostrarlo al gobierno de los Estados Unidos y pues que los autorice para expandir las operaciones en el resto del país. Entonces es Wow. muy, muy, muy pronto. En menos de Va, 5 años es posible. pero va muy rápido, En ¿verdad? condiciones ideales como las carreteras de allá. En las de acá, Sí. pues sí, tardará Primero había más. que arreglar las carreteras y delinearlas y etcétera. Sí, aunque existirá resistencia, mucha resistencia por cuántos trabajos sustituidos. Claro. Porque de eso hablábamos, no solo del caso de los taxis, sino en general la industria de la inteligencia artificial va a sustituir al humano. Bueno, vos que sos ingeniero electromecánico, me imagino que sabes más del tema. Va a llegar un momento donde el trabajador, la prole, digamos, que hace sus trabajos manualmente, va a ser sustituida por las máquinas. Y eso va a ser un cambio drástico en el mundo. Lo que nos dirige al próximo tema. La educación en este momento, ¿crees que sea tan importante algunas carreras que están actualmente para el futuro? Digamos, una persona que tiene 12 años, que quiere saber qué estudiar, Ujú. ¿qué le recomendarías? Porque, Bueno, primero que se enfoque en lo que quiera, porque es muy importante ser una persona,
Hacer lo que uno- conocerse a sí hacer lo mismo que uno ama. para hacer lo que uno pues mejor podría hacer. Pero actualmente el mercado lo que más necesita son estas carreras STEM, que es la de famosas de ciencias, matemáticas, tecnologías, también ingenierías, que Es que pues, esa es otra se contradicción, enfoquen. porque ¿qué hace usted si usted ama estudiar algo, pero tiene que estudiar otra cosa por la necesidad que a mucha gente le pasa? Terminan tal vez ganando bien, pero siendo infelices, y es una realidad. No fue tu caso, porque siempre te he conocido, Sí. siempre has sido muy chispa, pero hay gente que tal vez se obliga a estudiar ingeniería electromecánica y quería hacer otra cosa. Es complicado, el tema Sí, claro. es Pero complicado. igual, al final de cuentas, es muy interesante lo que decías al inicio, que cuántos trabajos no se están sustituyendo pues por máquinas o Sí, por un también. código, un programa. Hay datos muy interesantes que saqué. En 1979, General Motors, una de las más grandes empresas de ese entonces, tenía 800.000 empleados y generaba 11.000 millones de dólares en ese año. En el 2012, Google, una empresa pues, de las más populares hoy, tenía 58.000 empleados nada más y generó una mayor cantidad de dólares, 14.000 millones de dólares. Oh, Es muy interesante conocer esos datos, cómo sí, en la actualidad la innovación ha creado nuevos procesos de trabajo, pues en ese entonces no existían ingenieros de sistemas ni pues sí, los sí, informáticos que claro. conocemos hoy. Ha creado nuevos procesos de trabajo la innovación, pero pues al final de cuentas no al nivel o no de la misma cantidad en la que crece la población. E Sí, incluso eso es otro tema. las nuevos puestos de trabajo eliminan trabajos. Eso es muy Sí, claro. importante saberlo. Pero siempre ha sido así, supongo. Ujú. Siempre ha sido así. Bueno, otro caso, Blockbuster, ¿sabes qué es Ujú. Es Lo de las películas, las esta cadena, disqueras ajá. que suministraban películas. Ujú. En 2004 tenía 84.000 empleados, generó 6.000 millones de dólares. Netflix en el 2016 tenía 4.500 empleados, Increíble. generó 9 millones de dólares, 9.000 millones, perdón. Sí. Pues sí, se crean nuevos puestos de trabajo, pero también pues no Se sé, eliminan otros, ¿verdad? pues sí, es La contradictorio. tecnología avanza y también abre campos en la educación, por ejemplo. O Ujú. sea, hay gente que no podía estudiar antes, ahora está estudiando gracias a la tecnología, etcétera. Se sabe eso, pero aquí el asunto es que entre más la población crece, más va a crecer la demanda por trabajo y tal vez no va a haber tanto porque van a ser muy especializados y Ujú. todo eso, ¿verdad? Sí, eso es lo más importante, mencionarlo. Se ocupa ser muy especializado actualmente para poder entrar a un puesto laboral. Sí. Bueno, súper increíble. Ojalá, increíblemente, como siempre digo, llevamos el tiempo límite que queremos para las cápsulas. Esperamos en algún momento tener más tiempo. Pero bueno, cada vez se pone más interesante. Gracias, Rodolfo, por estar acá. Queremos tener a Rodolfo en otro programa a futuro. Ciertamente así va a ser, a ver qué otros temas interesantes podemos hablar. Y ya saben, si usted es un joven, como decimos acá, pellizques y empiece a buscar carreras del futuro, ¿verdad? Y sobre todo encuentre una que ame. Ese sería el resumen. Gracias por estar acá, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes. La verdad me gustó mucho hablar de esos temas. A mí me gusta mucho hablar de esto. Entonces, Buenísimo. No, la próxima vez te vamos a decir, tal vez estamos aquí con otro invitado, que sean dos personas y así creamos algo todavía más largo. Entonces, terminamos con este episodio de Verum. Muchas gracias y ahí estamos, ¿verdad? Les avisamos el quinto episodio. Vamos a hablar sobre el Bitcoin, que es una moneda virtual que se las trae y tenemos a un experto en el tema, así que espérenlo. Y como decimos acá, pura vida.